Debería haberme marchado en el segundo en que ella lo dijo. La forma en que su voz se deslizó por mi lado como si yo ni siquiera fuera real, como si fuera solo una sombra. Algo en el fondo, alguien con quien no valía la pena hacer contacto visual. No hay asiento para ti en la mesa principal, dijo mi hermana sin levantar la vista, agitando el champán con sus damas de honor como si fuera una realeza de tienda de todo a $1. Luego señaló detrás de ella, sin una pizca de ironía, hacia una solitaria silla de plástico empujada contra la pared, justo al lado de las puertas de la cocina. El personal suele sentarse allí. No discutí. No en ese momento, pero algo se rompió dentro de mí. Me llamo Alex. Tengo 30 años. No suelo publicar en Reddit, pero esta noche necesito sacarme esto del pecho. Esta historia no comenzó en la boda. Empezó mucho antes de eso. Pero la boda fue donde todo comenzó a desmoronarse, donde las máscaras cayeron, y donde dejé de permitir que me trataran como a un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Mientras crecía, yo siempre fui el responsable, el solucionador, el chico tranquilo que se encargaba de las cosas para que mis padres no tuvieran que hacerlo. Mi hermana Lindsay era la niña de oro, 2 años menor que yo y, de alguna manera, siempre el centro de atención. Ya fuera ganando algo o haciendo un berrinche, los reflectores siempre la encontraban. Mis padres solían bromear diciendo, Alex mantiene la casa funcionando, pero Lindsay la ilumina. Yo solía reírme con ellos. Ya no lo hago. Nuestra familia no era rica, pero vivíamos cómodamente. Mi papá trabajaba en informática y mi mamá enseñaba inglés en la escuela secundaria. Vivíamos en una casa modesta en los suburbios. Teníamos cenas de cumpleaños en Olive Garden, viajes de verano por carretera para ver a parientes en Pensilvania, ese tipo de cosas. No estaba resentido por ello. No necesitaba mucho. Me gustaba arreglar computadoras viejas, desmontar cosas, aprender cómo funcionaban. Siempre pensé que si me mantenía alejado de los problemas y trabajaba duro, las cosas se equilibrarían al final. Pero aquí está la cosa que nadie te dice sobre ser el hermano responsable: tu esfuerzo se vuelve invisible. Tu fiabilidad se convierte en una expectativa. Haces algo bien y se desvanece en el fondo, como si nunca hubiera sido difícil en primer lugar. Mientras tanto, Lindsay podía olvidarse de alimentar a su pez dorado durante una semana, y de alguna manera, recibir elogios por estar tan ocupada con las porristas. No le guardaba rencor. No realmente. No hasta la universidad. Entré en una universidad estatal con una beca completa. Estudié ingeniería. Mantuve mis calificaciones altas, trabajé en 2 empleos en el campus e incluso armé un pequeño negocio secundario arreglando computadoras portátiles averiadas para estudiantes y personal. Mientras tanto, Lindsay apenas logró entrar en una universidad privada con requisitos de ingreso risibles, y mis padres firmaron conjuntamente un montón de préstamos para enviarla allí. Ella cambió de carrera 3 veces, salía de fiesta cada 2 fines de semana, y cuando reprobó 2 clases en su segundo año, mi mamá me llamó llorando porque ella simplemente no está motivada como tú, Alex. Esa fue la primera vez que dije, tal vez no está motivada porque nunca la hacen enfrentar las consecuencias. Mi mamá se quedó en silencio al teléfono. Recuerdo ese silencio más que cualquier cosa que haya dicho desde entonces. Aún así, me mantuve en mi carril, me gradué, conseguí un trabajo en una empresa decente haciendo ingeniería de software, viví barato, ahorré agresivamente y comencé a invertir. No fui ostentoso al respecto. Nunca lo he sido, pero estaba construyendo algo real. Sin embargo, lo mantuve en secreto de mi familia. Había aprendido temprano que compartir buenas noticias cerca del Lindsay tenía una forma de salir mal. Cuando compré mi primer condominio a los 26 años, no les dije nada durante un mes completo. Cuando lo hice, lo primero que dijo mi papá fue, vaya, supongo que ese título de ingeniería valió la pena. Luego, después de una pausa, añadió, ¿crees que Lindsay podría quedarse contigo un tiempo? Acaba de romper con su novio y su contrato de alquiler es un desastre. Terminó quedándose 6 meses sin pagar alquiler. Y cuando se mudó, dejó su habitación hecha un desastre. Platos sucios, botellas de maquillaje medio vacías, un espejo roto. Todavía no sé cómo lo rompió. No dije nada. Simplemente lo limpié. Eso es lo que hice. Eso es lo que siempre hacía. Así que,
Cuando se comprometió, fui cautelosamente optimista. Su prometido, Eric, parecía bastante decente, algo callado, de voz suave, un poco demasiado complaciente, pero la trataba bien, o eso parecía. La familia hizo un gran alboroto al respecto. Mi mamá organizó una enorme cena de compromiso. Mi papá hizo un brindis. Y Lindsay se deleitó en ello como si estuviera aceptando un Grammy. Yo llevé una botella de vino y me mantuve al margen. Así es como manejaba los eventos familiares. Me presentaba, sonreía y contaba los minutos hasta que pudiera irme a casa. En algún momento durante el postre, Lindsay se volvió hacia mí y dijo: «Te va a encantar el lugar. Es impresionante, muy exclusivo. No haremos una boda enorme, solo amigos cercanos y familia». Luego añadió con una pequeña sonrisa burlona: «Pero nada de acompañantes, a menos que realmente estés saliendo con alguien. Nada de invitados al azar». Yo ni siquiera estaba saliendo con nadie en ese momento, así que asentí y lo dejé pasar. Pero algo en su tono, despectivo, casi engreído, se me quedó grabado. Luego vino la planificación, o mejor dicho, el diluvio de chats grupales, hojas de cálculo, listas de deseos y mensajes de texto pasivo-agresivos de mi mamá sobre cómo significaría el mundo si pudieras ayudar a tu hermana con los arreglos florales. De alguna manera, a pesar de no estar en el cortejo nupcial, me vi envuelto en la mitad de los recados, recoger servilletas personalizadas, conducir por toda la ciudad para ver una pastelería, recablear algunas luces en el salón de recepción porque el planificador estaba cobrando demasiado. No me quejé, no realmente. Pero la noche antes de la boda, algo cambió. Estábamos en la cena de ensayo. Todos bebían, reían, se tomaban selfies. Lindsay estaba en modo novia total, usando un vestido de cóctel blanco como si ya estuviera caminando hacia el altar. Hizo un brindis por sus damas de honor, agradeció a nuestros padres, agradeció a la familia de Eric. Luego, volviéndose hacia mí, levantó su copa y dijo: «Y, por supuesto, a mi hermano mayor, que ha sido un salvavidas total. Deberíamos haberlo hecho el organizador de la boda». Honestamente. Todos rieron. Yo sonreí, pero luego ella añadió, aunque tuvimos que frenarlo un poco. Quería agregar puertos Ethernet al lugar. Es todo un nerd tecnológico. Risas de nuevo, más fuertes esta vez. Yo también me reí, pero se sintió vacío. El tipo de risa que das cuando te han convertido en una broma frente a personas que realmente no te conocen. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en todas las veces que me había desvivido por ella. Todos los fines de semana a los que había renunciado, el dinero que había gastado, el esfuerzo, y cómo todo eso se reducía a un chiste en su cena. Aún así, me dije a mí mismo que lo dejara pasar. Era su día. Estaba bajo estrés. La gente dice cosas tontas. Solo supera la boda y sigue adelante. Luego llegó el día de la boda. Me presenté a tiempo, usando el traje que me había hecho a medida solo para la ocasión. Traje el proyector que Lindsay me había pedido configurar para la presentación de diapositivas. Llevé 3 cajas de recuerdos de boda desde el auto. Ayudé al tío de Eric con el sistema de sonido. Estaba sudando incluso antes de que comenzara la ceremonia, pero sonreí a través de todo ello. Sonreí cuando Lindsay hizo una entrada dramática. Sonreí cuando el oficiante se equivocó con el nombre de Eric y todos se rieron. Sonreí cuando nuestra mamá lloró durante los votos. Luego vino la recepción. Entré, busqué mi tarjeta con mi nombre en la mesa principal y no la vi. «Oye», le dije, tocando a una de las damas de honor, «¿sabes dónde me siento?». Lindsay escuchó. Se giró, con los ojos ya brillantes por el champán, y dijo: «Ah, cierto. No hay asiento para ti en la mesa principal». Pensé que estaba bromeando, pero no se rió. Ni siquiera me miró, simplemente bebió un sorbo de su trago, señaló perezosamente hacia la parte trasera de la sala y añadió: «El personal suele sentarse allí». Una silla de plástico junto a las puertas de la cocina. Me quedé allí de pie sosteniendo el regalo de bodas que yo mismo había envuelto. Un álbum de fotos personalizado con imágenes de nuestra infancia, impresas en papel de alta calidad con notas garabateadas en los márgenes. De repente se sintió ridículo, pequeño, como un proyecto de secundaria que nadie pidió. No discutí.
Simplemente caminé hacia el fondo. Pero algo dentro de mí había terminado. Porque la verdad, lo que nadie en esa sala sabía, era que nada de esto habría sido posible sin mí. El lugar, las flores, el vestido de diseñador, los cócteles personalizados. Todo fue pagado con un cheque que yo había escrito 6 meses atrás, cuando Lindsay me llamó llorando diciendo que el presupuesto se había desmoronado y que no quería parecer pobre frente a la familia de Eric. Mis padres estaban sin fondos. Los padres de Eric no estaban ayudando y ella lo sabía. Sabía que yo tenía los ahorros. Así que se lo di. Sin preguntas. Sin condiciones. Hasta ahora. Porque mientras las luces se atenuaban y el maestro de ceremonias tomaba el micrófono para dar inicio a la velada, dijo algo que hizo que toda la sala se detuviera, y ahora, antes de sumergirnos en la cena y el baile, queremos dar un agradecimiento muy especial a la persona que hizo posible esta noche. Y fue entonces cuando todo cambió. ¿Conoces esa sensación cuando tu cara está caliente pero tus manos están frías? Cuando sonríes tan fuerte que te duele la mandíbula, pero tu estómago se siente como si se hundiera en cámara lenta. Eso es lo que sentí cuando el maestro de ceremonias dijo esas palabras. Queremos dar un agradecimiento muy especial a la persona que hizo posible esta noche. Lindsay giró la cabeza, con las cejas moviéndose lo suficiente como para registrar confusión. Eric levantó la vista de su plato. Mis padres se congelaron a mitad de una conversación y entonces sucedió. Mi nombre se iluminó en el proyector detrás del maestro de ceremonias, en una suave cursiva dorada. Gracias, Alex. El aplauso llegó lento al principio. Unos pocos aplausos corteses, luego creció. La gente se giró para mirar alrededor, tratando de averiguar quién era yo. El tipo en el fondo, el que estaba en la silla de plástico junto a una pila de manteles doblados. Levanté una mano ligeramente, asintiendo una vez. Nada dramático. No estaba a punto de ponerme de pie y hacer una reverencia, pero la cara de Lindsay. Nunca la olvidaré. Su expresión se derritió en algo retorcido, confuso, traicionado, y debajo de todo, un destello de algo más oscuro, algo con derecho, como si le hubiera robado su trueno. El maestro de ceremonias concluyó el agradecimiento con un alegre, un aplauso para el mejor hermano mayor del mundo. Y el DJ hizo la transición a la primera canción de baile. A medida que la música subía de volumen, las luces volvieron a encenderse y la gente comenzó a hablar de nuevo, a reír, a moverse. Yo no me moví. Observé a Lindsay mirar fijamente el proyector como si la hubiera insultado personalmente. Ella no vino hacia mí. No de inmediato. En cambio, su dama de honor, nuestra prima Hallie, se acercó a mí durante el plato de ensalada. ¿No le dijiste a nadie?, preguntó ella, inclinándose hacia abajo. ¿Sobre el dinero? Negué con la cabeza. No pensé que fuera necesario. Los labios de Hallie se apretaron. Ella está furiosa. ¿Por qué?, pregunté. Yo no les pedí que lo anunciaran. Ella cree que estás tratando de eclipsarla, susurró. Casi me río. ¿Eclipsarla? Estoy sentado en las sombras junto a la cocina. Hallie parpadeó. Quiero decir, sí, ese es un buen punto. Lindsay hizo su movimiento durante el postre. Ni siquiera dijo mi nombre. Simplemente se acercó, con los tacones resonando contra el piso de madera, y siseó entre dientes. ¿Qué demonios fue eso? La miré, tratando de mantener la calma. ¿Te refieres al agradecimiento? Yo no planeé eso. Tú se lo dijiste, espetó ella, con los ojos ardiendo. Le dijiste al maestro de ceremonias, o al organizador, o a alguien. No te hagas el tonto. Me quedé sentado. Yo no lo hice. Yo no fui quien lo imprimió en una presentación de diapositivas. Parecía que quería gritar, pero no podía arriesgarse a hacer una escena. Estás arruinando mi día. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta en la silla. No dije nada. Pero tal vez, si no me hubieras empujado junto al lavavajillas, la gente no estaría haciendo preguntas. Eres increíble, murmuró ella. Se suponía que este era mi momento y te aseguraste de que lo fuera. Dije cada segundo de ello. No pedí crédito. No pedí agradecimientos. Pedí una silla.
Ni siquiera pudiste darme eso. Ella me miró sin parpadear. Arreglaré los asientos. Ven a sentarte en la mesa principal. Levanté una ceja. ¿Ahora que todos lo saben? Ella no respondió. Yo no me moví. Y a partir de ese punto, algo en ella cambió. Pude verlo. Su sonrisa se volvió más falsa. Su voz más aguda. El tipo de actuación extraña que solo las personas que necesitan ser adoradas montan. Pensé que eso era lo peor de todo. Realmente lo pensé. Pero estaba equivocado, porque a la mañana siguiente me desperté con un mensaje de texto de mi mamá. Solo una frase, llámame ahora. Sin puntuación, sin emojis. Así fue como supe que era serio. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza, y la llamé. Contestó al primer tono. Alex, ¿qué hiciste? ¿De qué estás hablando?, pregunté, ya agotado. Lindsay está llorando, dijo ella. Dice que trataste de humillarla. Que sobornaste al maestro de ceremonias para que anunciara tu nombre como una especie de héroe. Me pellizqué el puente de la nariz. No soborné a nadie. No le dije a nadie. E incluso si lo hubiera hecho, ¿qué importa? Yo pagué por la boda, mamá. Cada flor, cada copa de champán, cada silla alquilada. Ella se quedó callada. Esperé. Finalmente, susurró, no nos dijiste eso. Porque no quería que se tratara de mí, dije. Lo hice por Lindsay. Pensé que lo apreciaría. Ella lo aprecia, dijo mamá. Pero su voz sonaba insegura. No, no lo hace, espeté. Me puso en la parte trasera de la sala como si fuera un ayudante de camarero. Ella solo está abrumada, dijo mamá. Las bodas son estresantes. Solté un suspiro. Si yo la tratara de la manera en que ella me trata a mí, nunca me lo perdonarían. Silencio de nuevo. No te equivocas, admitió mamá finalmente. Pero sigue siendo tu hermana. No respondí. La semana siguiente fue tensa. Lindsay no me agradeció. Ni una vez, ni un mensaje, ni un correo electrónico, nada. Pero lo que realmente me afectó, lo que me rompió, fue lo que sucedió 2 semanas después. Recibí una carta por correo, no una tarjeta, no una nota de agradecimiento, sino una carta legal. Era de un abogado que representaba a Lindsay y a Eric, de una firma genérica con un logotipo barato y muchas letras mayúsculas. La carta declaraba que Lindsay y Eric tenían razones para creer que la contribución financiera hecha por el señor Alex, apellido, tenía la intención de ser un préstamo, no un regalo. Que a menos que pudiera proporcionar documentación escrita de lo contrario, asumirían que el dinero fue entregado con expectativas y tratarían los fondos como un préstamo en disputa. Decía que se sentían incómodos avanzando en su vida financiera con esa incertidumbre colgando sobre sus cabezas y que estarían abiertos a una resolución mediada. La releí 3 veces. Mis manos temblaban. No solo me habían faltado al respeto. Estaba siendo reescrito, borrado, pintado como el villano en una historia donde yo era el único que había dado un paso al frente. No la llamé. No le envié mensajes de texto. Llamé a mi propio abogado. No por despecho, sino por necesidad. Reuní los recibos, las transferencias bancarias, los correos electrónicos, los mensajes de texto, cada pieza de evidencia que mostraba que había dado el dinero libremente y que ella lo había rogado. Pero mientras revisaba todo eso, algo más me golpeó más fuerte que cualquier cosa. Encontré un hilo de mensajes de hace 8 meses, de cuando ella me pidió ayuda por primera vez. Un mensaje destacó: sé que mamá y papá no pueden ayudar y los padres de Eric están sin dinero. Tú vas muy bien. Solo necesito a alguien que crea en mí. Este es el día más importante de mi vida. Y luego otro: por favor, no se lo digas a nadie. Solo quiero sentir que hice esto por mi cuenta. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de imagen, reputación, control. Ella no quería que la gente lo supiera porque quería la ilusión de que lo tenía todo bajo control. Que había logrado la boda perfecta por su cuenta, que ella era la estrella. Y yo. Yo había destrozado eso accidentalmente. Pero no iba a ser avergonzado por ayudarla.
No iba a ser borrado. Esa carta fue el punto de quiebre. Ya no estaba enojado. Estaba enfocado. No quería venganza. No en el sentido mezquino, pero quería que la verdad saliera a la luz. Y una vez que lo hiciera, quería asegurarme de que ella nunca tuviera el poder de reescribirme fuera de la historia de nuevo. Así que comencé a preparar algo que ella no vería venir, algo silencioso, quirúrgico. Pero antes de que pudiera terminarlo, sucedió algo que destapó todo. Algo que cambió como toda la familia la veía. Y comenzó con una llamada telefónica de Eric. Una que llevaría esto de personal a nuclear. El correo de voz llegó un jueves por la noche, justo después de las 10 p.m. Casi no lo reviso. Había silenciado mi teléfono por la noche y estaba a mitad de hervir agua para la pasta cuando vi la llamada perdida de Eric. Miré la pantalla por un momento, confundido. Apenas habíamos hablado a solas. De hecho, la última vez que interactuamos fue en la boda cuando me dio un incómodo abrazo lateral y me agradeció por ayudar con las cosas tecnológicas. El correo de voz era corto, solo unas pocas palabras, su voz baja y temblorosa: «Hola, Alex. Yo. Creo que tenemos que hablar». No lo sabía. Te juro que no lo sabía. ¿Puedes devolverme la llamada cuando puedas? Dejé que el agua hirviera y se derramara antes de moverme. Algo en la forma en que lo dijo, como si hubiera descubierto algo podrido, me envió un escalofrío por la espalda. No le devolví la llamada esa noche. En cambio, me senté en mi sofá, con el teléfono descansando en la mesa de café, y simplemente miré la pared mientras el zumbido de mi aire acondicionado llenaba el silencio. Había estado tan concentrado en protegerme, reuniendo recibos, redactando cronologías para mi abogado, que no había pensado en lo que podría estar sucediendo dentro de su matrimonio. Había asumido que Eric era solo otra extensión del Lindsay, cómplice, silencioso, con derechos por proximidad, pero ese correo de voz abrió una grieta en algo. A la mañana siguiente, lo llamé. «¿Hola?» Su voz estaba aturdida, como si no hubiera dormido. «Soy Alex». «Ah, sí. Gracias por devolver la llamada». Hubo una pausa. Luego lo dijo: «Vi la carta». No dije nada. Esperé. Ella no me dijo que la estaba enviando, añadió. Me pidió que firmara algunos documentos hace unos días. Dijo que era una cosa de aclaración prenupcial. Confié en ella. Mi estómago dio un vuelco. Le pregunté al respecto anoche. Ella se echó a llorar. Dijo que estabas tratando de robar atención. Que estabas manipulando a todos. Que solo ayudaste porque querías algo a cambio. Cerré los ojos. No le creí, dijo él, con voz más tranquila, porque encontré los mensajes de antes de la boda. Aquellos donde te rogaba, donde prometía que sería solo entre ustedes dos. Aún así, no dije nada. Quería que siguiera hablando. Lo siento, continuó Eric. No lo sabía. Te lo juro. Y quería decirte algo. Fuera de registro, Lindsay ha estado así desde que nos comprometimos. Obsesionada con cómo se ven las cosas, la imagen, no la realidad. Seguía diciendo que esta boda tenía que ser perfecta porque era la primera vez que sus padres realmente le prestaban atención de nuevo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con de nuevo? Él suspiró. Aparentemente, cuando compraste tu condominio, fue de lo único que hablaron tu mamá y tu papá durante meses. De lo orgullosos que estaban, de cómo estabas haciendo todo bien. Ella dijo que se sentía invisible, como si estuviera perdiendo su lugar. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque recordé ese momento. Recordé a mi mamá llamándome después de cerrar el trato del lugar, diciéndome lo orgullosa que estaba, lo adulto que sonaba. Yo lo había descartado como solo un cumplido agradable. No me di cuenta de que Lindsay lo había internalizado como una amenaza. Ella quiere ganar, dijo Eric. Incluso si nadie lleva la cuenta. Solté un suspiro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Otra pausa. No lo sé, admitió. Pero pensé que deberías saber la verdad. Lamento que se haya vuelto contra ti. No te merecías eso. Colgamos después de unas pocas palabras más, forzadas, incómodas,
pero me dejó con algo que no había sentido en semanas. Validación. No estaba loco. No había imaginado el cambio en ella. El sentido de derecho, la amargura. Alguien más lo vio. Alguien dentro de su vida. Pero eso no cambiaba el hecho de que el daño ya estaba hecho. La carta seguía siendo real. La tensión con mis padres seguía latente. Lindsay ya había difundido su versión de los hechos a la mitad de la familia extendida, y el silencio de la mayoría de ellos era ensordecedor. Recibí un vago mensaje de texto de mi tía unos días después que decía: «Espero que todo esté bien entre tú y Lindsay, corazón rojo». Lo cual solo me dio ganas de tirar mi teléfono por la ventana. Me sentía aislado, enojado y, lo peor de todo, cansado. Durante un par de semanas, me quedé callado, no respondí mensajes, dejé de contestar llamadas. Ignoré a algunos amigos con los que normalmente jugaba ajedrez los sábados. Incluso falté al trabajo un par de veces, reportándome enfermo cuando en realidad simplemente no podía obligarme a abrir mi computadora portátil. No se trataba solo de Lindsay. Eran los años de doblarme, estirarme, encogerme por el bien de mantener la paz. ¿Y para qué? ¿Para qué pudieran difamarme como el villano en el momento en que dejara de seguirles el juego? Toqué un fondo que no había tocado en años. Mi condominio se sentía demasiado silencioso. Mis pensamientos demasiado ruidosos. Comencé a preguntarme si realmente había hecho algo malo. Tal vez la había hecho sentir pequeña. Tal vez por eso ella atacó. Tal vez. No. No. Me detuve a mí mismo. Así es como ganan las personas como ella. Te hacen dar vueltas en círculos hasta que empiezas a cuestionar tu propia realidad. Así que tomé una decisión. Si de todos modos iba a ser pintado como el malo, más valía dejar de vivir como un fantasma. Empecé con cosas pequeñas. Me corté el pelo. No un recorte, un estilo real, algo más nítido, algo que no habría tenido la confianza de usar antes. Fui al gimnasio, no por despecho, sino porque necesitaba moverme, sudar, dejar de pensar. Desempolvé un viejo proyecto personal que había abandonado el año anterior, una aplicación de presupuesto que había programado los fines de semana, y comencé a reescribirla desde cero. Interfaz más limpia, backend más inteligente. En un mes, estaba en ritmo, no solo sobreviviendo, sino construyendo. Publiqué la aplicación en algunos foros de nicho, un par de subreddits de finanzas solo para recibir comentarios, pero para mi sorpresa, a la gente le gustó mucho. Recibí mensajes directos preguntando si consideraría hacer una versión paga. Unas semanas después, un pequeño blog de finanzas personales la presentó en un artículo llamado 5 herramientas que te harán sentir en control de nuevo. Las descargas se dispararon. Agregué características premium. Y por primera vez desde la universidad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No por ser útil, o confiable, o el responsable. Orgullo por hacer algo que me importaba a mí. Mientras tanto, Lindsay estaba implosionando. Eric no me dio los detalles, pero corrió la voz. Algunos miembros de la familia comenzaron a contactarme de nuevo, haciendo preguntas, indagando, tratando de ver cómo estaba bajo la apariencia de una pequeña charla. No les di el gusto, pero noté el cambio, los susurros, la forma en que algunos de ellos comenzaron a tratarme con una cortesía cautelosa de nuevo, como si se hubieran dado cuenta de que tal vez habían apostado al caballo equivocado. Un día, recibí una llamada de mi papá. Sin mensaje previo, sin advertencia, solo una llamada. Casi dejo que suene hasta el final, pero algo me dijo que contestara. Hola, respondí. Alex dijo, con voz rígida. ¿Tienes un minuto? Seguro. Se aclaró la garganta. Tu mamá y yo hemos estado hablando. Estamos apenados por lo que pasó con la boda, con todo. Esperé. No nos dimos cuenta de lo mal que se había puesto, continuó. Pensamos que Lindsay solo estaba estresada. No sabíamos sobre la carta hasta después de que la envió. Mantuve mi voz calmada. ¿Y qué piensan ahora? Otra pausa. Creo que siempre has estado ahí para esta familia, dijo. Y no siempre te demostramos que lo veíamos. Eso me impactó.
Porque mi papá no era el tipo de hombre que se disculpara fácilmente. No era cruel, pero era de la vieja escuela. Estego. Un tipo de lidia con eso y sigue adelante. Escuchar eso de él rompió algo dentro de mí. Gracias, dije en voz baja. Nos gustaría pasar algún día, agregó. Ver tu lugar. Verlo realmente. Asentí, aunque él no podía verme. Sí, eso estaría bien. Después de colgar, me senté en silencio por un rato. No feliz, no triunfante, simplemente con los pies en la tierra. Había pasado tanto tiempo persiguiendo su aprobación, tratando de mantener todo funcionando, pensando que si solo daba lo suficiente, trabajaba lo suficientemente duro, me mantenía lo suficientemente callado, ellos se darían cuenta. Pero no fue hasta que dejé de intentarlo, hasta que me concentré en mí mismo, que finalmente lo hicieron. Y eso fue solo el comienzo. Porque aunque Lindsay pensó que me había enterrado con esa carta, solo había plantado la semilla. Y lo que tenía planeado a continuación iba a ser algo que ella nunca vería venir. Sucede algo gracioso cuando la gente deja de verte como el felpudo de la familia. Empiezan a observarte con cuidado, nerviosamente, como si no estuvieran seguros de lo que harás a continuación. Como si de repente te pudieran crecer dientes. Después de esa llamada con mi papá, el aire cambió. Ya no era el Alex invisible. Era un signo de interrogación, una variable, una amenaza potencial en una historia donde todos ya habían asignado sus roles, y se suponía que el mío era tranquilo, confiable e inofensivo. Pero yo había reescrito ese guión y Lindsay podía sentirlo. Ella no se acercó directamente. Por supuesto que no. Ese no era su estilo. En cambio, usó a nuestra mamá como mensajera, una pacificadora, un amortiguador entre su ego y la posibilidad de asumir responsabilidad por algo. Ella quiere hablar, dijo mi mamá una tarde, con la voz frágil en el teléfono. No sobre el dinero, solo sobre todo. Extraña a su hermano. Me senté en mi balcón, dejando que la brisa de principios de primavera corriera por mi cabello, viendo el sol deslizarse detrás de la azotea del edificio de mi condominio. Acababa de regresar de una reunión con un pequeño inversor ángel que estaba interesado en escalar mi aplicación. Nada masivo, pero suficiente para empezar a pensar en contratar a un segundo desarrollador. Mi vida estaba floreciendo, y ahora aquí estaba la sombra de mi hermana arrastrándose de vuelta. Me extraña, dije lentamente. Interesante. Ella envió abogados antes que palabras. Ella entró en pánico, dijo mamá suspirando. Pensó que estabas tratando de llevarte el crédito por su boda. Yo pagué por su boda, respondí, con voz plana. Ella pensó que yo estaba tratando de robar el protagonismo porque prefiere inventar un villano que admitir que necesitaba ayuda. No la estoy defendiendo, dijo mamá rápidamente. Solo. No quiero que esta familia se desmorone. Demasiado tarde para eso, pensé. Pero no lo dije. En cambio, le di lo que quería. Dile que me reuniré, dije. ¿Terreno neutral? ¿Algún lugar público? Mamá exhaló, claramente aliviada. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Pero quiero que tú y papá estén allí, añadí. No más rincones privados. No más narrativas retorcidas. Si vamos a hacer esto, es con testigos. Mamá dudó. Luego dijo, está bien, lo organizaré. Nos reunimos en un tranquilo restaurante italiano a 2 pueblos de distancia. Territorio neutral, como dije, un lugar con servilletas de tela, iluminación baja y sin posibilidad de que nadie hiciera una escena. Me presenté 10 minutos antes como de costumbre, pedí un café, me senté junto a la ventana y esperé. Llegaron en grupo. Lindsay liderando el grupo, vestida como si estuviera haciendo control de daños para un blog de moda. Gafas de sol de gran tamaño, pantalones beige de cintura alta, un blazer que probablemente costaba más que mi viejo auto. Eric iba detrás de ella como un perro nervioso. Mis padres cerraban la marcha. Ella se quitó las gafas de sol al sentarse. Y por un momento, pensé ver algo real parpadear detrás de sus ojos. No culpa, no remordimiento, solo incertidumbre. Hola, dijo suavemente. Hola, respondí. El silencio se alargó. Mi papá se aclaró la garganta. Entonces,
comenzó Lindsay, alisando su blazer. Quería hablar cara a cara. Siento que las cosas se salieron de control. Esperé. Ella miró a Eric, luego volvió a mirarme. No quise lastimarte, dijo. Solo. Sentí tanta presión con la boda, con las expectativas. Todos seguían preguntando cómo lo estábamos logrando. Me asusté de que la gente pensara que nos estábamos aprovechando de ti. Pero lo estaban haciendo, dije, tranquilo, controlado. Ella parpadeó. Lo sé, pero no quería que pareciera así. Mi papá se movió incómodo. Mi mamá no dijo nada. Me pediste que lo mantuviera en secreto, dije. Y lo hice. Me dijiste que querías que se sintiera como si te lo hubieras ganado, y respeté eso. Pero luego me empujaste a un lado y me trataste como al servicio. Eso no fue. Comenzó ella. Lo fue, interrumpí. No puedes reescribirlo. Eric miró sus manos. Lindsay se cruzó de brazos. Estaba avergonzada, dijo finalmente. No quería que la gente pensara que necesitaba a mi hermano mayor para rescatarme de nuevo. Incliné la cabeza. ¿Cuándo fue exactamente la primera vez que te rescaté? Haces que suene como un patrón. Su cara se sonrojó. La universidad. El alquiler. Esa vez que me quedé en tu casa. Me reí, agudo y sin humor. ¿Te refieres a la vez que destrozaste mi habitación de invitados y te fuiste sin dar las gracias? Ella miró hacia otro lado. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. No estoy aquí para discutir. No estoy aquí para recibir una disculpa. Solo quiero dejar algo claro. He terminado de jugar el papel de apoyo silencioso en el show de Lindsay. Mi mamá comenzó a decir algo, pero levanté una mano. No te estoy cortando, añadí. Pero estoy estableciendo límites. No más favores. No más rescates secretos. Y si alguna vez intentas usar un abogado contra mí de nuevo, hemos terminado. Lindsay abrió la boca. La cerró. Y por primera vez, vi algo nuevo en su rostro. ¿Miedo? No de mí, sino de perder el control. La reunión terminó en un silencio incómodo. Sin abrazos, sin resolución, solo asentimientos y murmullos y una tranquila comprensión de que el equilibrio de poder había cambiado. Y fue entonces cuando comencé a planear. No venganza en el sentido tradicional. No buscaba destruir su vida, pero quería algo mejor. Un ajuste de cuentas. Un momento en el que ella se viera obligada a sentarse en la verdad. Mi verdad, por una vez. No su versión, no su giro. La historia real contada donde más importaba. Y sabía exactamente cuándo sucedería. Verás, mis padres tenían un aniversario próximamente. Su 35º aniversario. Lindsay, en uno de sus mensajes de texto más recientes a mamá, se había ofrecido a organizar la fiesta. Quería que fuera elegante, sofisticada, como una mini boda, pero con menos presión. Mamá me había hablado maravillas al respecto por teléfono. Ella realmente está dando un paso al frente, dijo, tratando de arreglar las cosas. No dije nada en ese momento, pero un plan comenzó a formarse. Me puse en contacto con algunos de los amigos más antiguos de mis padres. Un par de tíos y tías, personas que todavía me veían como el experto en tecnología y callado, y que no sabían mucho sobre las consecuencias de la boda. Me ofrecía ayudar a coordinar la configuración audiovisual para la fiesta. Fotos, mensajes de vídeo, un vídeo de momentos destacados. A todos les encantó la idea. Luego contacté a Eric. No dudó. Cuentas conmigo, dijo. Lo que necesites. Nos reunimos para tomar un café 2 semanas antes de la fiesta. Se veía peor de lo habitual. Pálido, nervioso, como alguien que había estado durmiendo con un ojo abierto. Pero tenía la mente clara. Ella no sabe que te estoy ayudando, dijo. ¿Y si se entera? No lo hará. Lo prometo. Hicimos una lista. Fotos, capturas de pantalla, mensajes. No maliciosos, no crueles, simplemente veraces. Elaboré un vídeo corto y de buen gusto, una línea de tiempo en realidad,
mostrando el viaje de mis padres a través de los años. Hitos, momentos familiares, logros. Esparcidos en él había guiños silenciosos a las personas que habían ayudado tras bambalinas. Una diapositiva decía, a aquellos que levantaron a otros sin pedir nunca crédito, luego una serie de fotos. Yo ayudando a papá a reparar el techo. Yo configurando la nueva computadora portátil de mamá. Yo sosteniendo a una Lindsay bebé en su primer cumpleaños. Sin voz en off, sin etiquetas de nombre, solo imágenes. Pero el cuadro final lo decía todo. Algunos héroes no necesitan un reflector, pero a veces merecen uno de todos modos. Música suave, fundido a negro. No lo firmé. No anuncié que era mío, pero la gente lo sabría. Y Lindsay, ella lo sabría más que nadie, porque por una vez, no estaba tratando de desaparecer. No estaba minimizando mi papel. Estaba plantado en él, tranquilo, claro y sin inmutarme por su reacción. La noche de la fiesta, me paré en el fondo, bebida en mano, viéndola revolotear con un vestido azul marino ajustado, riendo demasiado fuerte, saludando a los invitados como un político. Eric estaba a mi lado. Ella cree que está dirigiendo esto, murmuró. Sonreí. Déjala. Eso hace que el momento golpee más fuerte. Él me miró, curioso. ¿Estás seguro de que esto no es mezquino? Negué con la cabeza. No se trata de mezquindad. Se trata de equilibrio. Porque la cosa sobre la verdad es que no necesita gritar. Solo necesita ser escuchada una vez. Y en unos 15 minutos lo sería. La fiesta comenzó tal como esperarías. Sonrisas falsas, vino modesto y brindis poco entusiastas reciclados de años pasados. Se celebró en un salón de jardín alquilado con luces de cuerda cubriendo las vigas expuestas, linternas de vidrio alineando el camino y esas mesas de pastoreo excesivamente caras de las que a Lindsay le encantaba presumir. Sus huellas dactilares estaban en todo, desde el gráfico de asientos codificado por colores hasta las servilletas de papel dorado impresas con brindis por 35 años. Y claro, los invitados estaban impresionados. Ella flotaba por la habitación como un político en la noche de las elecciones, besando mejillas al aire y aceptando cumplidos como si hubiera cocinado cada canapé a mano. Mi mamá sonreía radiante, absorbiendo la atención. Mi papá llevaba la misma sonrisa rígida que siempre tenía durante los eventos familiares, sosteniendo un vaso de algo marrón y quedándose callado. Yo me quedé en el fondo. No quería el protagonismo. Solo quería que ella lo sintiera cuando se volviera hacia alguien más. A medida que avanzaba la noche, Lindsay comenzó a orbitar cada vez más cerca de la mesa de audiovisuales, probablemente asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Me dio una sonrisa de labios apretados cuando pasó, del tipo que le das a un compañero de trabajo con el que intentas no pelear en la fiesta navideña. Le devolví el asentimiento y seguí escribiendo, ajustando las señales finales. Eric estaba cerca, fingiendo revisar su teléfono. Había estado tenso toda la noche desde que llegamos por separado y jugamos nuestros papeles. Pero ahora la observaba de cerca. Hora del show en 10, le murmuré. Él solo asintió. Exactamente a las 8 p.m., las luces se atenuaron ligeramente. Un suave tintineo de copas atrajo la atención de todos hacia la pantalla del proyector que colgaba sobre la mesa principal. Lindsay se paró al frente, micrófono en mano, lista para presentar este vídeo sorpresa especial. Ella pensaba que era un montaje que había aprobado, editado por uno de sus amigos del trabajo, algo genérico, seguro y halagador, algo que reflejaba su gusto. Pero yo había llegado primero. Ella sonrió a la sala. Solo quiero tomarme un momento para celebrar a los mejores padres del mundo. Todo lo que sé sobre el amor, el compromiso y la familia, lo aprendí de ellos. Este es un pequeño tributo. Disfruten. Ella me asintió con la cabeza, dándome la señal. Presioné reproducir. La música suave subió de volumen. Fotos familiares se desvanecieron en la pantalla. Mamá y papá en sus trajes de boda sosteniendo a una Lindsay bebé. Luego vino una diapositiva de su primera casa, con la pintura descascarada. Papá sin camisa en una escalera mientras yo estaba en la base sosteniendo un balde. Tal vez tenía 10 años. Algunos invitados se rieron entre dientes. Luego más fotos. Yo arreglando la cerca a los 17.
armando un árbol de Navidad mientras Lindsay estaba sentada en el sofá enviando mensajes de texto. Yo ajustando el enrutador Wi-Fi de mamá durante sus días de enseñanza en línea. La música cambió a algo más cálido. La presentación de diapositivas recorrió vacaciones, cumpleaños y fotos espontáneas borrosas de mí sosteniendo la cámara, siempre en el fondo, siempre ayudando. Luego vino la diapositiva de texto, a los que dan en silencio, los que llevan el peso sin pedir gracias. Lindsay se movió, su sonrisa vaciló. Las siguientes diapositivas fueron sutiles. Una foto mía entregándole a mamá un regalo envuelto en su 50 cumpleaños. Una captura de pantalla de una transferencia bancaria etiquetada «Lugar de la boda, Alex», con la cantidad borrosa lo suficiente como para levantar cejas. Una imagen fija de la boda misma. Yo detrás del proyector configurando el equipo mientras las damas de honor posaban para las fotos. Luego vino el cuadro final. Solo texto en letra dorada sobre un fondo negro. Algunas personas construyen el escenario. Otras hacen la reverencia. Esta noche agradecemos a quien lo construyó. Luego silencio durante 3 segundos completos. Ni una sola persona se movió. Entonces alguien aplaudió. Solo uno. Creo que fue la tía Mercy. Luego otro. Y de repente la sala estalló. El aplauso fue atronador, genuino. La gente se giró para mirar alrededor tratando de ubicarme. No me puse de pie. No saludé. Simplemente me senté allí quieto dejando que sucediera. Lindsay estaba congelada. Sus mejillas estaban pálidas. Sus manos agarraban el micrófono como si pudiera salir corriendo. Trató de hablar, pero no salió nada. Mamá se puso de pie, secándose los ojos. Caminó directamente a través de la habitación y me abrazó fuerte, como no me había abrazado en años. Luego papá la siguió. No dijo nada, pero me dio 2 palmadas en la espalda. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Esto nunca se trató de humillarla. Se trataba de reclamar mi lugar. Pero Lindsay, ella no pudo manejarlo. En el segundo en que la atención cambió, entró en pánico. Le susurró algo a Eric, quien simplemente negó con la cabeza. Eso la hizo estallar. No escuché lo que dijo, pero vi el veneno en su rostro. Y luego, frente a todos, salió furiosa del escenario. La gente miró alrededor incómoda. Mi mamá trató de suavizar las cosas proponiendo un brindis. La fiesta continuó torpemente al principio, luego con creciente calidez a medida que la barra libre hacía su magia, pero el daño estaba hecho. Ella había tomado su decisión, atención o dignidad. No podía tener ambas. Eric me encontró cerca del patio trasero 1 hora después. Parecía más ligero de alguna manera, como alguien que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo y finalmente había exhalado. Me acorraló en el auto, dijo. Dijo que la traicioné. Que dejé que le robara su momento de nuevo. Levanté una ceja. ¿Lo hiciste? No lo creo, dijo. Pero incluso si lo hice, no lo siento. Nos quedamos allí un rato, viendo las luciérnagas parpadear en los árboles. Ella no va a perdonar esto, añadió. Me encogí de hombros. Eso no depende de mí. Él me miró, con una expresión ilegible. Sabes, solía pensar que ella era la fuerte. Ruidosa, segura, certera. Pero se necesita un tipo diferente de fuerza para estar callado y aún así marcar la diferencia. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Pasaron unas semanas. Lindsay desapareció del mapa. Sin llamadas, sin mensajes de texto. No devolvió los mensajes de mi mamá. Eric se mudó a un alquiler a corto plazo. Dijo que era temporal, pero yo sabía más. La había visto sin los filtros ahora. Vio lo que costaba quedarse en su órbita. Corrió la voz. La familia extendida comenzó a contactarme de nuevo, curiosos, entrometidos, tratando de averiguar qué pasó. Lo mantuve vago. Dejé que la presentación de diapositivas hablara por sí misma. No necesitaba volver a contar la historia. No necesitaba pelear más. La verdad había hecho el trabajo. Mamá me invitó a cenar una noche, solo nosotros 2.
Cocinó mi pollo a la parmesana favorito, aunque no se lo había pedido. A mitad de la comida, dejó su tenedor y dijo, vi el vídeo de nuevo. Levanté la vista. No me di cuenta, susurró, de cuánto estuviste allí todos esos años, todos esos momentos. No respondí, porque ¿qué dices a eso? Lo siento, dijo ella. Y por una vez, le creí. Después de la cena, me fui a casa, a mi condominio, mi espacio, mis reglas, mi vida. Regué mis plantas, revisé las métricas de mi aplicación. Las ventas habían subido de nuevo. Un pequeño youtuber de finanzas acababa de presentarla en un vídeo. Mi bandeja de entrada estaba inundada de preguntas, cumplidos, ofertas de colaboración. Me senté en mi sofá, con los pies en alto, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Durante años, pensé que ser el fuerte significaba ser el callado, el ayudante, el personaje de fondo en la historia de otra persona. Pero ahora, sabía más. La fuerza no es silencio. Es la verdad. Es saber cuándo dar un paso atrás y cuándo dar un paso adelante. Es saber lo que vales, incluso si nadie aplaude por ti. Especialmente entonces. Lindsay nunca se disculpó. No realmente, pero no necesitaba hacerlo. Su ausencia fue disculpa suficiente. Su silencio, finalmente, fue honesto. Y yo. Yo no necesitaba su reflector.